El Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. Y para siempre es su misericordia, porque grande es Él y para siempre es. Oh, y yo te alabaré, es el mismo de ayer. El Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios te invita a sus reuniones todos los miércoles a las 7 de la noche en Avenida Quito 4416 y Rosendo Avilés. Te esperamos. Dios tiene un mensaje para ti. Con mi mente te salvo, justo a tiempo y yo te alabaré. Jesús vino, mis amados hermanos, para afrontar los enormes problemas que han afligido a la humanidad a lo largo de la historia. Pero no solamente vino para afrontar los enormes problemas, sino para afrontarlos y para enseñarnos a nosotros a ser útiles para la humanidad, a bendecir a la humanidad. Y por eso leímos este pasaje bíblico, que se lo voy a volver a leer, solo el primer versículo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Son palabras que Isaías las recibió como una revelación muchos años antes de que Jesús viniera. Cuando Jesús vino las dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Quiero hablarle en esta noche de 4 de los grandes problemas del ser humano. Y el primer problema que vamos a tocar aquí es el problema de la pobreza. ¿Qué tiene que hacer la iglesia en medio de la pobreza en la que viven algunos países, en la que vive nuestro propio país, en la que vivimos nosotros? ¿Qué tiene que hacer? Jesús dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? A predicar, ¿qué cosa? ¿A quién? ¿A quién? A los pobres. Si usted va a Lucas capítulo 4, ahí se encuentra la narración de Jesús. Cuando Él dice, la palabra de Jesús dice así: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres. Aquí en Isaías dice a los abatidos, pero Jesús dice a los pobres. Jesús ve esto como una prioridad, hermanos. No lo ve como algo secundario. Y esa prioridad yo creo que Dios nos la ha dejado a nosotros. Amén. Jesús tiene una solución al problema de la pobreza. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Predicar las buenas nuevas a los pobres. Quizás muchas personas digan: no, pastora, es que la solución es enviarles toda la ayuda necesaria. Yo no me aparto de eso. Tenemos que enviar lo que más se pueda. Pero la prioridad es predicarle las buenas nuevas, porque eso lo dijo Jesús. La palabra de Dios tiene buenas noticias. Usted puede llevarle un desayuno a una persona un día, puede llevarle el desayuno 2 días, pero usted no le va a alimentar toda la vida. Pero si usted le lleva a Jesús, Jesús es el pan de vida y Él va a solucionar los problemas de esa persona. No por eso significa que vamos a dejar de ayudar, no. Pero lo que quiero que enfaticemos es que nosotros como pastores tenemos que entender que nuestra prioridad es la predicación de la palabra. Porque la palabra tiene buenas noticias, la palabra tiene siempre frases de ánimo para nosotros. ¿Cuántos han sido animados a través de la palabra? Yo no sé qué hubiese sido de mí si no es por la palabra. La palabra vale mucho más que cualquier otra cosa. La palabra de Dios ayuda a levantar la autoestima. Y así el hombre o la mujer que escucha la predicación
puede aceptar a Cristo y su vida va a cambiar por entero. No le quiero decir que una persona que escuche el mensaje y acepta a Cristo se va a volver un millonario. No, de ninguna manera. Pero ¿sabe lo que pasa con esa persona? Es que una cosa es estar en la más tremenda pobreza y estar sin Dios, y otra cosa es estar en la más tremenda pobreza pero estar con Dios. Porque el momento en el que esa persona acepta a Cristo, está con Dios, esa persona, si no tiene trabajo, tiene a quién pedirle y Dios se lo va a dar. Esa persona, si no tiene para darle el pan a su familia, tiene a quién pedirle, que es a Dios, y Dios va a hacer algo sobrenatural y se lo va a dar. Por eso la solución a la gente que vive en la miseria está en Dios. Amén. Está en Dios. Las organizaciones, las fundaciones levantan mucho dinero, muchos recursos para llevar, y eso es bueno. Pero hermano, toda ayuda material que nosotros demos, entendamos que es una ayuda momentánea. Importante sí, pero momentánea, no trascendental. Lo trascendental es la predicación de la palabra, porque esa gente va a cambiar. Una mujer llamada Ruth, ustedes conocen la historia de Ruth, no tenía para comer, no tenía dónde vivir, se quedó sin nada, pero ella tomó una decisión, la decisión de seguir al Dios de Israel, y el Dios de Israel le dio para ella y le dio también para que alimente a su suegra. ¿Se da cuenta cuál es la solución del pobre? Todos los presidentes, los gobernantes se reúnen para encontrarle una solución a la pobreza, pero no se dan cuenta que la solución no está en las manos humanas, sino en las manos de Dios. El conocimiento de Dios hace que la gente salga de la miseria, porque Dios bendice a los que se lo piden. Salmos 37:25 dice: he sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Amén. Dios no abandona a sus hijos. A sus hijos. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos que los pobres se conviertan en hijos de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Predicándole la palabra de Dios. ¿Será que tenemos que correr a Haití? No, quizás podemos enviar a alguien a Haití, pero alrededor nuestro hay gente pobre, que a veces su pobreza es tan fuerte que cuando uno va y les predica, ellos lo reciben porque tienen una necesidad. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Los pobres que nos rodean. Amén. Porque en Ecuador y en Guayaquil hay necesidades muy grandes también. Si no, vaya a esos barrios donde por la isla Trinitaria hay unos sectores donde nosotros fuimos hace algún tiempo, donde se camina por cañitas, por puentes de cañitas, y las casas están allí en el fango. Allí hay una necesidad. ¿Pero necesidad de qué? Vamos con un alimento, pero vamos con la palabra. La palabra de Dios va a cambiar la vida de esa gente. Amén. Salmos 34:19 dice: muchas son las angustias del justo. ¿A quién se refiere cuando dice justo? ¿A quién se refiere cuando dice justo? A los hijos de Dios. Todos tenemos angustias, dificultades. Muchas son las angustias del justo, dice la Biblia, pero el Señor lo librará de todas ellas. Cuando nosotros le predicamos a la persona que tiene una mayor necesidad económica que la nuestra, nosotros estamos haciendo algo hermoso, porque esa persona volverá a tener angustias, volverá a tener necesidades, volverá a tener dificultades, pero la Biblia dice que muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas.
¿Se da cuenta de la diferencia? ¿Se da cuenta de la diferencia? De una ayuda material y nada más, y va a tener toda la vida algo igual. Pero de una ayuda material y de la palabra de Dios, y usted va a ver una gran diferencia en esa gente. Nuestra obligación, mi obligación, su obligación, según lo que dice la Biblia, como ministros del Señor, es predicarle la palabra de Dios a los pobres. No significa que vamos a descuidarnos de los ricos, no. Pero aquí hay una prioridad, hermanos. Y esa prioridad son los pobres. ¿Por qué? No lo sé, pero Dios lo dijo. El Espíritu Santo está sobre mí y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los pobres. Léalo. Léalo en Lucas 4:18, exactamente. La palabra literal de Jesús cuando abrió la profecía de Isaías y repitió eso. Segundo problema del ser humano a nivel mundial: el problema del dolor. El problema del dolor. Pero vemos en este versículo que también hay una solución. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Vendar significa sanar los corazones heridos. El problema del dolor. ¿Qué es el dolor? ¿Cómo lo describimos? Yo creo que lo podemos describir recordando lo que sucedió el martes 12 de enero. La nación de Haití sufrió una de las peores catástrofes registradas en todo el mundo. Una de las peores. Un terremoto que acabó con la vida de más de 100,000 personas y se siguen encontrando muertos. La gente que ha quedado atrapada entre los escombros y que sigue viva, gritan para que les ayuden a salir de allí. Pero es tanta gente que los voluntarios que están ayudando no se alcanzan para poderlo sacar. Y mientras pasan los días, el hambre y la sed los mata. Los padres buscan a sus hijos. Los niños en cuestión de segundos quedaron huérfanos. Hay heridos que no logran ser atendidos. Un familiar, un vecino, un amigo, todos perdieron a alguien. Según esas imágenes, Haití es prácticamente un cementerio. Cientos de cadáveres se pudren al sol. Los heridos mueren en los hospitales por falta de auxilio y de medicamentos. Otros esperan durante días, esperan turnos, acostados en el piso y tapados con sábanas que están tan sucias y que con esa suciedad se les infectan más sus heridas sin poder comer ni tomar agua. Eso es dolor, un problema de dolor. ¿Quién tiene la solución para el problema del dolor? ¿Quién tiene la solución para la afrenta de las naciones? Yo quiero que usted lea conmigo Deuteronomio 32:39. Vean ahora que yo soy único. No hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida. ¿Quién da la muerte? ¿Quién da la vida? Causo heridas y doy sanidad. ¿Quién causa la herida? ¿Quién da la sanidad? ¿En quién está la solución al dolor? En Dios. Lucas 9:2 dice: entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Jesús dijo que el Espíritu de Dios está sobre él para vendar a los quebrantados de corazón. Él lo iba a hacer,
pero Él también comisionó a sus discípulos para que vayan a predicar el reino y sanen a los enfermos. ¿Qué significa? Curen las heridas, sanen las heridas del corazón y del cuerpo. El poder de Dios obrando a través de nuestras vidas. Y antes, mientras leía este pasaje, entendía muchas cosas, hermanos. ¿Cómo ayudamos en este tiempo, en el dolor, en la pobreza, en los sufrimientos del ser humano? ¿Quiénes tienen el poder y la autoridad para ayudar? Es la iglesia. Es la iglesia, hermanos. Les repito, las fundaciones pueden llevar mucho dinero, pueden llevar muchos bienes, pueden llevar comida y medicamentos, pero la solución no está en las cosas materiales, la solución está en Dios. Y la predicación de la palabra del Señor la tiene la iglesia. Vamos con la predicación a ellos. Vamos con la predicación a ellos. La miseria se va a acabar. Ese dolor va a sanar, porque Dios es sanador y restaurador. Cuando veo el cuadro de Haití, hermanos, me recuerda un poco la historia de Israel. Israel fue sitiada por sus enemigos y se llevaron como esclavos a los jóvenes, mataron a sus mujeres, mataron a sus niños, mataron a sus valientes. Fue algo devastador. Pero Dios dijo que esto sucedería si Israel no se arrepentía de sus pecados. Y sucedió. Yo me pregunto, ¿no será lo mismo que está pasando con Haití? Y nosotros decimos, pobrecitos, y oramos por ellos. Pero ¿hace cuánto tiempo sabemos lo que se practica en Haití? Y todavía no hemos enviado un misionero para allá. Me duele mi corazón. Y yo creo que a todos ustedes, o con todos ustedes, pasa lo mismo. Porque somos una iglesia con años en el Señor y que entendemos que una nación no cambiará si Cristo no llega a sus vidas. Y no hay muchos misioneros en Haití. ¿Cómo curar su dolor? ¿Cómo curar su dolor? Tercer problema, el problema de la esclavitud. El versículo bíblico dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado ¿a qué? A predicar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué más? ¿Qué más? A sanar o vendar a los quebrantados de corazón. ¿Y qué más dice el versículo bíblico? A ver. A dar o a publicar libertad. Libertad a los cautivos. ¿Sabe lo que es un cautivo? Un cautivo es un esclavo. Pero pastor, en estos tiempos ya no hay esclavos, me va a decir usted. Y entonces, ¿por qué Dios nos manda a publicar libertad a los cautivos o a los esclavos? Porque hay una esclavitud peor que la que vivió Haití. Cuando Cristóbal Colón descubrió América, vinieron europeos y conquistaron esa isla y se trajeron de África gente para que vengan a ser sus esclavos. Ellos vinieron a la isla y trabajaron como esclavos para los europeos. Años de esclavitud, sufriendo los más terribles dolores
y sufriendo los más terribles horrores que les hacían, porque los tenían como esclavos. Pero esa era solo una esclavitud física. Haití fue liberada de esa esclavitud, pero no fue liberada de la esclavitud espiritual. Viniendo de África, trajeron su religión, una religión que es totalmente satánica. ¿Cómo va a ser liberado Haití? Esto es como Sodoma y Gomorra, hermanos, que estaban totalmente pervertidos. Entonces sucedió lo que tenía que suceder. Haití buscó ser liberado del dominio de los franceses, pero ahora hay que ayudarlos para que sean liberados del dominio del vudú. ¿Qué es el vudú? El vudú es una religión, hermanos, que combina la santería con brujería e idolatría. Ellos hacen unos ritos hasta que las personas entran en un trance, hablan en voz alta, se mueven frenéticamente y ellos creen que eso es algo bueno. Cuando empiezan a moverse frenéticamente es como que ya el espíritu o un espíritu los poseyó y ellos ya se sienten fuertes y que ya ahí han logrado lo que han querido y que eso está bien. Entonces viven sumidos en una esclavitud, porque eso no está bien. Lo que realmente ellos están invocando es a los demonios. Su religión es pura magia negra. Pura magia negra. Dice que hacen rituales con muñecas, sacrificios de animales, muertos vivientes. Aún a los niños los sacrifican. Tremenda cosa, hermanos. Eso es una abominación delante de los ojos del Señor. Y es en América, está en el continente americano, cerca de nosotros, no está allá en la ventana 1040, está en el continente americano. Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él puede sanar, Él puede vendar, Él puede libertar al cautivo. Pero hermanos, Dios no va a enviar a los ángeles para que los ángeles les prediquen. Dios ha dejado esa comisión a su pueblo. Y si su pueblo no habla, hermanos, las piedras hablarán, dice su palabra. Amén. Pero nosotros tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, mire lo que le pasó a Jonás. Mire lo que le pasó a Jonás. A veces el diablo quiere ponernos como un cierre en la boca para que, viendo la necesidad, nosotros callemos. Pero viendo la necesidad es cuando más tenemos que predicar, porque Cristo sí tiene la solución a los problemas del mundo. Amén. La gente puede estar esclava, pero Cristo los puede libertar. Dios nos ha llamado a nosotros, a usted y a mí, para que publiquemos libertad a los que están cautivos, esclavos del pecado, para que usted les comunique que Dios les puede sanar su corazón. Y cuarto y último problema del hombre que vamos a ver hoy es el problema de la opresión. Hay gente que está oprimida por el diablo. Yo no entiendo. A veces hay cristianos que piensan que necesitan llamar a un pastor de esos internacionales extraordinarios que ni sé qué, que ni sé cuánto, para poder orar por una persona que está oprimida. Hermanos, Dios quiere usar hombres comunes y corrientes, porque no es el pastor ni el predicador
el extraordinario. Todo hombre, todo predicador, todo pastor, usted, yo, todos somos iguales delante de Dios. El extraordinario es Dios, pero Él sí es extraordinario. Él es el que va a obrar. Y si usted está en santidad, Dios lo va a usar. Sencillito, tranquilo. Si es gritón, bien. Y si no es gritón, también. Como sea, Dios lo va a usar. Porque en usted está el poder de Dios. Lo que el mundo necesita no es tanto comida, ni ropa, ni medicina, ni agua. El mundo lo necesita a usted. Porque en usted y en mí está el poder de Dios. Y eso es lo que necesita el mundo. Un hombre o una mujer que le predique la palabra de Dios. Y eso cambiará la vida de la gente. Publicar a los presos la apertura de cárcel es la cuarta cosa que dijo Jesús que haría, porque el Espíritu Santo lo capacitó, le dio el poder para esto. Y también lo ha hecho con nosotros. Publicar a los presos la apertura de cárcel. Hay una cárcel espiritual en la que vive la gente. Para que salgan de ella necesitan abrir los ojos, porque están encerrados, pero no se dan cuenta. Hay rejas alrededor de ellos, pero ellos no las pueden ver y piensan que están libres. Dios llamó a Pablo para que vaya y abra los ojos de la gente, para que esta gente pueda ver la luz de Dios y ya no vivan más en las tinieblas de opresión. Quiero que abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 26, versículo 16 al 18. Hechos 26 del 16 al 28. Dice así: Dios le da este mensaje a Pablo y le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, cíñete, cobra fuerzas, cobra valor, vamos adelante, te he dado un ministerio, tienes gente alrededor tuyo que está sufriendo, que tiene dolor, que está presa, que está esclavizada, que está cautiva. Levántate, ponte sobre tus pies, porque ahí te he puesto. Esfuérzate, porque para esto he aparecido a ti, dice. Aleluya, para esto he aparecido a ti. Yo le pregunto, ¿se ha aparecido Dios en su vida? Claro, si no, no estuviera aquí. ¿Para qué cree que se apareció? Para que reciba la salvación y goce de ella y se olvide de todo el mundo. Dios no es egoísta. Dios no es egoísta. Dios no es como nosotros. Él no nos da algo para que solo nosotros lo disfrutemos y brinquemos y saltemos y ya. Le dice: porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. Mire lo que Dios ha hecho con usted. ¿Para qué llegó a su vida? Para ponerlo por ministro. Dígale: gracias, Señor. Gracias porque me has hecho un ministro. Qué hermoso. ¿Hace cuántos años llegó Cristo a su vida? Yo no lo sé. A mi vida llegó hace más de 20 años. ¿Para qué apareciste en mí, Señor? Yo le puedo preguntar. Y entiendo que es para ponerme como ministro y que no calle. Aunque todo el mundo quiera hacernos callar, nosotros no debemos de callar. Mientras tengamos una boca para hablar, hablemos, pero hablemos la palabra de Dios. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho con usted? Usted tiene que testificarlas para que la gente tenga fe, para que la gente crea que el Dios que usted tiene es un Dios real. Librándote de tu pueblo, dice, y de los gentiles. Claro, porque Dios libró a Pablo de que su mismo pueblo lo mate y de que los gentiles también lo maten. Entonces le dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Toda la comunidad que tiene alrededor donde está su iglesia, toda su familia. Usted es el profeta en su familia.
a quienes ahora te envío para que abra sus ojos. Lo que le decía hace un momento, ¿no? Para que los saque de la cárcel. No los puede sacar de la cárcel si primero no les abre los ojos, para que puedan ver las rejas entre las que están, para que les abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Hay que sacarlos de las tinieblas donde Satanás los tiene cautivos. Pero nosotros tenemos poder, hermanos. Nosotros no luchamos solos ni nuestras propias fuerzas. Nosotros luchamos en el poder de Dios. Y ese poder va a actuar para sacarlos de las tinieblas. Solo nosotros depositémonos en sus manos y vamos y prediquemos, y el Señor nos va a usar para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Miren lo que dice la Biblia, de la potestad. ¿Sabe lo que es potestad? Derecho, poder, autoridad. O sea que ellos, hay alguien que tiene derecho sobre ellos, poder sobre ellos, autoridad sobre ellos, y ese es Satanás. Pero le dice: para esto me aparecí a ti, para que los vayas y los saques de esa potestad de Satanás y los traigas a la potestad del Dios verdadero. Haití está sufriendo con una religión que los va a llevar cada vez peor. Según las noticias, cada vez han tenido una calamidad, una peor que la otra. Los gobiernos han sido malos y cada gobierno ha robado más que otro. ¿Qué es lo que necesita Haití? Estamos como en los tiempos de Israel, cuando pasaban tantas cosas y los israelitas querían que venga un libertador que les libere de la cautividad que ellos estaban bajo los romanos. Entonces, eso era lo que ellos querían, una libertad política, una libertad que venga del gobierno, de un rey que venga a hacer esas cosas, cuando lo que ellos necesitaban era la libertad de su corazón. Y es lo que pasa con Haití. Más que cualquier otra cosa, ellos necesitan ser libres espiritualmente. Y ahí van a cambiar las cosas. Ahí van a cambiar las cosas. Dios traerá bendición sobre esa nación. Y de la potestad de Satanás a Dios, ¿para qué? Para que reciban por la fe que es en mí, dice el Señor, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Los grandes problemas del ser humano tienen una solución, pero su solución no está en el dinero, ni en el gobierno de los Estados Unidos, ni en el gobierno de las superpotencias, que prácticamente ya casi ni son potencias. Su solución está solo en Dios. Y nosotros, dígalo conmigo, nosotros. Yo, dígalo, yo tengo algo que puedo compartir para aliviar el dolor del ser humano. ¿Qué es lo que usted tiene para compartir? La palabra de Dios, a Cristo. No necesita saber tanto, solo necesita recordar lo que Dios hizo por usted y compartirlo. La gente se llenará de fe en Dios al ver lo que Dios ha hecho con su vida, pero haga lo que Dios le ha mandado a hacer. Amén. Escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme. Si desea sembrar en nuestro ministerio para que esta programación continúe llegando hasta sus hogares, puede realizar su depósito en el Banco del Pichincha en la cuenta corriente número 33 74 58 98 04. Agradecemos por su contribución. De tu gracia. Porque grande es Él y para siempre es su misericordia. Agradecemos su amable sintonía a este programa Principios Bíblicos. Si deseas adquirir este mensaje, puedes comunicarte al teléfono que aparece en tu pantalla según la fecha de hoy, de lunes a viernes en horarios de oficina, o visitarnos en internet www.operacionsinfronteras.org. No te pierdas nuestro próximo programa, donde estaremos compartiendo la palabra de Dios.